Bienvenidos. Ahora, en este video vamos a asumir un desafío de programación. En este desafío va a ser mostrar valores literales y variables. En resumidas cuentas va a ser aplicar lo que hemos aprendido en estos últimos videos sobre variables para mostrar un mensaje. Aquí nos dice, tenemos que almacenar los valores, es decir, tenemos que guardar estos valores en unas variables. Los siguientes valores en variables que van a ser la palabra Bob, el número 3 y el número 34.4. El desafío nos dice que en el editor de .NET, aquí, debemos mostrar el siguiente mensaje en una línea de código, ¿de acuerdo? Que es: Hello Bob, you have 3 messages in your inbox. The temperature is 34.4 degrees Celsius. Es decir, hola Bob, tienes 3 mensajes en tu bandeja de entrada. La temperatura es 34.4 grados Celsius. ¿De acuerdo? Aquí también se mencionan otras reglas en el desafío y es: estas variables deben tener nombres que reflejen su propósito, es decir, que deben ser nombres de variables que cumplan las reglas de declaración que vimos anteriormente, que sean nombres descriptivos que estén relacionados con el propósito, es decir, con el tipo de valor que nosotros queremos que estén dentro de la variable. Debemos asegurarnos de seleccionar el tipo de dato correcto para cada una de las variables en función al tipo de dato que contendrá. Es decir, teniendo presente estos 3 tipos de datos, es decir, estos 3 valores que tenemos acá, tenemos que asignarle el tipo de dato correcto a cada una de las variables. Por último, se van a combinar las variables con cadenas literales basadas en una serie de comandos, utilizando el método write, es decir, clase console.write, para formar un mensaje completo. Y el mensaje, pues bueno, es el mensaje que tenemos acá. ¿Qué es la cuestión? Independientemente de cómo lo hagamos, el código debe generar ese mensaje de salida. Es decir, no importa los pasos que tomemos, tenemos que mostrar en la terminal esa única línea de código. ¿De acuerdo? Mi intención al momento de realizar este desafío es intentar aplicar las diferentes permutaciones posibles de todo lo que hemos aprendido. ¿De acuerdo? Entonces, puede que en unos momentos haya silencio en el video, pero digamos que trataré de explicar la forma como trataré de desarrollar esta solución. Entonces, con mate en mano, bueno, aquí es un té de hierbabuena, vamos a aprovechar para responder a este desafío. Vamos a darle. Aquí yo quiero basar mi respuesta en las diferentes formas en las cuales nosotros podemos declarar o asignar valor a una variable, ¿no? Quiero intentar hacer esto inicializando las variables, quiero intentar hacer esto asignando las variables y también quiero, ¿por qué no?, intentar hacer esto utilizando el tipo var para estas variables, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal. Entonces vamos a hacer escribir código asignando las variables y mostrando el mensaje. Me gusta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos estos 3 valores, Bob, 3 y 34.4. Como vimos en el ejemplo, en el mensaje que se nos está pidiendo, Bob es un nombre.
3 es el número de mensajes. Y 34.4 es la temperatura. Entonces justamente lo que se nos pide nos indica el nombre de las variables que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Empecemos entonces con Bob. Bob es un nombre, lo cual es entonces un valor literal, es decir, un valor string de cadena de valores. Para eso utilizamos el tipo de dato string. Es un nombre, name. Para tratar de también utilizar eso, lo tenemos acá, name y punto y coma. Aquí vamos a asignar esta variable. Entonces, aquí lo que hacemos es que es name igual Bob. Vamos con la siguiente variable. Tenemos el número 3, que es un número entero. El tipo de dato es integer y está marcando que son número de mensajes. Entonces el nombre de la variable, que tiene que ser descriptiva de lo que nosotros queremos colocar, es messages, mensajes. Vamos a asignar esta variable. Messages igual 3. Perfecto. Vamos con el último dato. En este caso es la temperatura, 34.4. En este caso es un dato flotante y los datos flotantes pueden ser de diferentes tipos. Nosotros sabemos que por defecto en C# los datos flotantes fraccionados se consideran double. Entonces aprovechemos el autocompletado que tenemos aquí y vamos a marcar como tipo de dato double y temperatura, que de hecho ese es el nombre de la variable, temperature. Ahora sí, a la variable temperature vamos a asignarle el valor de 34.4. Bien, ahora nosotros ya hemos asignado el valor a las variables, ¿de acuerdo? Le hemos dado el tipo de dato, las hemos bautizado, las hemos declarado y le hemos asignado su valor. En este caso, a pesar de que en el ejemplo me decía que utilice console.write para poder presentar de forma más organizada los mensajes que vamos a escribir, voy a utilizar tal vez console.writeLine o console.write, depende del tipo de la forma como quiera escribirla. Vamos así. Console Vamos a hacerlo así. Console.write. Abrimos paréntesis. Y vamos a tener como referencia Hello Bob. Hello. Escribimos aquí, vamos a escribir dentro el nombre de la variable. Name. Aquí. No, ya sé. Tiene que ser de esa forma si quiero utilizar console.write y tendría que ser entonces
hello, coma, espacio, punto y coma, paréntesis, ta. Luego, console, write, name, cierro paréntesis. Console, write, abro comillas, signo de admiración, y como vemos acá, tienes, you have, messages, punto y coma, console, write, espacio, como vimos, mensajes en tu buzón de entrada, messages in your inbox, the temperature is, temperature, Creo que ya entiendo por qué lo pone así. Entonces, fin del desafío 1. Bien, entonces, voy a explicarme, en este caso, qué fue lo que hice. En este caso, utilicé la asignación de variables para poder asignar cada una de las variables a los tipos de valores que tenemos para el ejercicio. Luego, el desafío fue que utilicé la mayoría de las veces console write y al final utilicé la línea de código el método console write line. Utilicé al principio console write para poder garantizar que en una misma línea de código de forma sucesiva se vayan imprimiendo los mensajes que tengo aquí. Y al final de la última línea de código puse console write line para que después de que imprima la palabra Celsius dé un espacio, haga un enter o un párrafo aparte para darme espacio a escribir el siguiente ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a compilar este primer caso. Aquí lo tenemos. Hello, Bob. You have 3 messages in your inbox. The temperature is 34.4 Celsius. Hola, Bob. Tú tienes 3 mensajes en tu bandeja de entrada. La temperatura es de 34.4 grados Celsius. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer el siguiente. Y es escribir código
ya no asignando, sino inicializando las variables y mostrando el mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inicializar cada una de las variables que vamos a utilizar en este ejemplo. Nuevamente, Bob es un nombre, es un tipo de dato string. En este caso, lo llamaremos name, que es descriptivo del tipo de valor, del valor que se va a poner ahí. Vamos a llamarlo name2 porque ya tenemos name. Igual, ¿por qué ponemos igual acá? Porque vamos a inicializar, es decir, vamos a asignar el valor en la misma línea de código en la cual declaramos la variable Bob. ¿Cuál es el siguiente dato? Es un valor integer, de números enteros, en el cual se indican los mensajes de correo electrónico. Vamos a marcar esta variable como messages2 y vamos a inicializarla con el número 3. ¿De acuerdo? No, de hecho, para hacerlo un poco más diferente, te vas a llamar Alice y vas a tener 8 para poder diferenciar cada uno de los métodos que he utilizado, ¿de acuerdo? Y luego vamos con la temperatura, que es un valor, que es un tipo de dato. Double, el nombre descriptivo de esta variable es temperature, temperatura, y vamos a poner una temperatura diferente, que aquí la tenemos, por ejemplo, 22.5. Bien, no tenemos que poner operadores lógicos al final, porque como es double, es implícito, no necesita ni ninguna F ni tampoco ninguna M. Bien, aquí viene el desafío. ¿Cómo yo puedo imprimir esta variable? Lo que se nos está pidiendo, sí o sí, es que el mensaje vaya todo dentro de una misma línea de código. Si nosotros escribimos, como en el ejemplo anterior, todo con console writeLine, vamos a tener todo repartido en diferentes párrafos, en diferentes líneas de código, y no queremos eso. Queremos que venga en una línea sola. Para eso tendríamos que utilizar el método console.write o console.writeLine y un paso adicional. Creo que hasta la fecha en estos videos todavía no lo hemos visto, pero hay algo que se llama concatenación de variables al momento de realizar la escritura. Creo que ya habíamos hecho una concatenación cuando estuvimos haciendo esto con valores string, pero cuando se hacen con variables obedece una regla distinta. ¿De acuerdo? El autocompletado en este caso nos está mostrando la siguiente línea de código. Muchas veces, y actualmente no, al momento de nosotros programar contamos con la asistencia de agentes de inteligencia artificial que al mismo tiempo nos ayudan con esta labor de autocompletado, leen el código, nos indican errores, pero también nosotros podemos utilizar los agentes para aprender qué es lo que estamos codificando. En este caso yo quiero utilizar este operador, el signo de dólar, para poder escribir todo el mensaje seguido, pero también quiero repasar, o más bien enseñarles cómo fue que yo descubrí que se podía utilizar esto, pues yo ya había hecho este ejercicio antes, ¿no? Mi idea al principio fue esta: console.writeLine, abro paréntesis, y luego vi que se empezó a autocompletar con ese signo de dólar. Me pregunté, ¿qué quiere decir? Signo de dólar, abro comillas, y luego hello, name2, signo de admiración, you have, corchetes,
message to, cierro corchetes, messages in your inbox. Continuamos. The temperature is, abro corchetes, la variable temperature, 2, cierro corchetes, Celsius, punto, y cierro. ¿De acuerdo? Este fue el tipo de codificación que se nos sugirió, concatenándolos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer que el código sea compilado y vamos a ver qué nos muestra. Y aquí lo tenemos. La primera, nosotros utilizamos el método de asignación y utilizamos console.write finalizado con un console.writeLine para mostrar todo el mensaje en una sola línea de código. ¿De acuerdo? Aquí en la terminal. Hola Bob, tú tienes 3 mensajes. En tu bandeja de entrada, la temperatura es 34.4 grados Celsius. Luego intentamos otro método, que aunque más adelante lo vamos a ver a profundidad, este método de hecho yo lo aprendí antes cuando estuve haciendo este desafío. Y utilicé la herramienta de inteligencia artificial para que me explicara por qué me estaba autocompletando de esa forma. Y es, hola Alice, tú tienes 8 mensajes en tu bandeja de entrada. La temperatura es de 22.5 grados Celsius. ¿Qué fue lo que yo hice? Abrí aquí el agente Copilot, OpenChat, seleccioné esta línea de código y luego le pregunté. Aquí ustedes pueden ver que señala línea de código 27 y 28, ¿correcto? Y le pregunté, can you explain me this line of code? Y aquí nos dice, ciertamente aquí hay una explicación de la línea de código seleccionada, que es la que tenemos acá, console.writeLine, símbolo de dólar, hello, y todo lo que escribimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Esta línea utiliza una interpolación string, el signo de dólar antes de la línea de cadenas literales, ¿no? De la expresión string, se usa antes para poder insertar valores de variables, de la variable name, message, temperature, directamente en la salida de esa línea de cadena de valores, ¿no? En ese string que nosotros escribimos ahí. ¿Qué más nos dice? Console.writeLine imprime el formato string en la consola y agrega una nueva línea al final, como ya habíamos aprendido antes. Por eso es que, digamos, agrega yo lo llamo un párrafo al final, ¿no? Como un salto de línea. Name2 es reemplazado por el valor de la variable name2, que en este caso es Alice. Message2 está reemplazado por el valor de message2, que en este caso es 8, y temperature es reemplazado por el valor de la variable temperature2, que en este caso es 22.5. Y la salida de esa línea de código justamente es lo que vimos. Hola Alice,
Well, hello Alice, you have 8 messages in your inbox. The temperature is 22.5 Celsius. Hola Alice, tienes 8 mensajes en tu bandeja de entrada, la temperatura es de 22.5 grados Celsius. Y aquí nos dice finalmente, esta es una forma concisa de combinar texto y variables en C#. Y bueno, aquí voy a decirle que realmente fue de ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estuve haciendo este ejercicio, aprendí dos cosas, ¿no? Primero aprendí cómo hacer una interpolación de string, incluso antes de pasar a esa lección en el curso. Y segundo, también aprendí que la herramienta de inteligencia artificial Copilot, que está integrada aquí en Visual Studio Code, me sirve también como una herramienta para entender el código que yo estoy leyendo y también entender las sugerencias de código que esta herramienta me hace. Entonces, esta también es una enorme y muy valiosa herramienta de aprendizaje para nuestro proceso de entendimiento de C#. Estoy seguro que también la voy a estar utilizando más a menudo para cualquier concepto que no entienda. Entonces, esta es una herramienta más que debemos utilizar, ¿no? Para nosotros como programadores, como futuros programadores. Muy bien. Entonces, voy a cerrar aquí el chat con Copilot. Muchas gracias. Y vamos con el siguiente. Fin del desafío 2. Ahora lo que yo quiero hacer es escribir código utilizando la palabra clave var. ¿De acuerdo? Aquí está. Utilizando la palabra clave var y mostrando el mensaje. Muy bien. Entonces vamos con lo siguiente. ¿Qué habíamos aprendido con var? Y es que las variables que utilizan la palabra clave var o el tipo de dato var son variables cuyo valor está implícito. Y estas variables de tipo var siempre deben ser inicializadas para poder utilizarse como referencia para sus sucesivas reutilizaciones. Yo lo que quiero ver aquí es si es posible, utilizando solamente variables que utilizan la palabra clave var, yo puedo también escribir esta misma línea de código que el desafío me está pidiendo. ¿De acuerdo? De eso se trata, de experimentar. Entonces vamos aquí, var name free es igual a, bueno, utilicemos un nombre diferente. ¿Qué tal, por ejemplo, Evaristo? ¿De acuerdo? Para mí, en este ejemplo, la variable name es obvio que siempre va a ser un valor string. Y es tan obvio que no necesito marcar el tipo de dato. Simplemente señalo implícitamente su contenido con la variable que va a contener, con el tipo de valor que va a contener esta variable. En este caso, el nombre Evaristo. De nuevo, var messages 3 es igual a 5. Y vuelve y juega. Para mí, mensajes es tan obvio que siempre va a ser un dato numérico que no necesito darle a la variable el tipo de dato integer, sino que simplemente defino implícitamente el tipo de dato con la variable que va a estar contenida, con el valor que va a estar contenido dentro de la variable. Finalmente, var temperature
3 y marco aquí 18.2 y vuelvo y me repito. La variable temperature es tan obvio que siempre va a contener un valor flotante de tipo double en este caso, que no necesito ponerle el tipo de valor, el tipo de dato double a esta variable. Simplemente marco implícitamente el tipo de dato a partir de el valor que se coloca dentro de la variable. Ahora ya tengo entonces mis tres variables. Lo que quiero saber es cómo puedo imprimirlas. Algo que quiero intentar primero es lo siguiente. Console.writeLine y quiero saber si la única forma en que yo puedo escribir eso es utilizando el valor de dinero, o tal vez podría ser lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago esto? Abro comillas, hello más name tree Sí, vamos a ver, que así es como lo que yo quiero es ver si se completa así. ¿Qué pasa cuando hago esto? No funciona. Entonces aquí también me confirma lo siguiente y es que ¿cómo decirlo? Que no se le aplica la concatenación en el sentido de utilizar los más cuando quiero recuperar el valor de las variables, sino que solamente puede ser con la interpolación, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, en este caso, vamos a hacer una interpolación de esta línea de código. Console.writeLine hello corchetes name tree cierra corchetes, signo de admiración, you have, abro corchetes, messages, abro corchetes, messages, y in your inbox, punto, the temperature is temperature 3 Celsius, y aquí fin del desafío 3. Vamos a ver entonces qué es lo que se nos muestra. Perfecto. Aquí nos muestra: hello Bob, you have 3 messages in your inbox. The temperature is 34.4 Celsius. En una sola línea de código, en el primer caso, asignando. Segundo caso, lo hicimos inicializando. Hello, hello Alice, you have 8 messages in your inbox. The temperature is 22.5 Celsius. Y el tercer ejemplo que acabamos de hacer, que fue utilizando la palabra clave var, que es hello Evaristo, you have 5 messages in your inbox. The temperature is 18.2 Celsius. Todos cumplen el requisito de que nos sale en la terminal en una sola línea y estamos haciendo uso de los valores, asignándole sus variables. Y en este caso conseguimos hacerlo
utilizando estos tres métodos. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer lo siguiente, es comparar estas respuestas con la respuesta que se menciona aquí en el módulo. Vamos a ver. Correcto, sí. La respuesta que el módulo presenta es realmente la primera solución que mostré aquí. Hacer estos console writes y finalmente acabarlo con un, bueno, en este caso no utiliza writeLine, pero para efectos de la organización utiliza el writeLine. Esta es una forma y más adelante vemos que una forma más simple es con la interpolación. ¿De acuerdo? Entonces, creo que con eso hemos completado nuestro desafío. Hemos conseguido hacer uso de los conceptos que hemos aprendido hasta el momento, en particular sobre las variables y cómo poder presentarlas en la terminal, de qué se tratan, cómo funcionan, cómo utilizarlas, y también adelantamos un pequeño concepto con la interpolación para poder arrojar esta línea de código. Bien, y también aprendimos un poco de cómo utilizar la herramienta Copilot para poder entender el código que estamos escribiendo o entender nuevos conceptos que se nos sugiere con el autocompletado. ¿De acuerdo? Entonces, con eso acabamos esta lección, acabamos el desafío de código de lo que hemos aprendido hasta el momento. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto. A lo largo de todos estos videos voy a estar compartiendo con ustedes mis progresos mientras aprendo a programar con el lenguaje de programación C#. Si les gustó este contenido, denle me gusta, suscríbanse y acompáñenme para más videos. Nos veremos en la próxima.